Hoy entramos a nuestro mensaje número 3 de nuestra serie Restaurado. Amén. Número 3, ya vamos en el 3. Hablamos de una restauración de elementos importantes en nuestra vida. Hablamos de la restauración de la visión de nuestra vida. Si tú recuerdas, nuestro lente fuera del Señor es como si tuviéramos cataratas espirituales, pero en el Señor Dios nos hace una cirugía muy precisa donde quita toda catarata espiritual y podemos ver en forma directa sus bendiciones, su grandeza, su poder, su magnificencia, su amor hacia nosotros. Y hoy particularmente quiero hablar sobre un elemento que es crítico en el corazón de la iglesia. Hay muchas cosas que se detienen en el proceso porque no hemos podido sanar nuestras relaciones. Y obviamente que la primera línea de atención tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero la de relación con Dios es de alguna manera se determina por nuestra relación con el resto del cuerpo de Jesucristo, con todos los creados. Una de las cosas, y esto me lo podrán afirmar muchos que trabajan en diferentes empresas y demás, que una de las líneas o áreas más difíciles de tratar son los recursos humanos. Usted sabrá de qué estoy hablando. Los que tienen que estar coordinando el área ya saben qué dolor de cabeza con los recursos humanos. Los que están tratando de coordinar la empresa en general ya saben qué dolor de cabeza son los recursos humanos, porque hay una constante relación. Hay una constante relación. No somos máquinas, somos gentes pensantes, somos gentes con experiencia, con experiencias distintas en la vida que van construyendo nuestra forma, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y todos estos elementos suman, acumulan para bien o para no tan bien. Yo no digo mal, porque en el camino todo en el Señor obra para bien, pero digo bien y no tan bien, por todas las cosas que construimos o dejamos de construir. Si construimos en el Señor, entonces esos serán los elementos que predominen en nuestra vida. Si edificamos nuestra vida en la piedra del ángulo que es Jesucristo, entonces todo lo que se vierte de parte del carácter de Dios hacia nosotros es lo que va a determinar la forma en que somos, la forma en que actuamos, las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Por eso es importante que podamos considerar la restauración de nuestras relaciones. Eso aunado a todo lo demás que viene cuando uno no tiene relaciones correctas con X persona, ¿no? En cualquiera de los ámbitos de la vida. En cualquiera de los ámbitos de la vida. Una de las cosas que preguntaban al Señor Jesucristo, y esto lo hemos repetido en otras ocasiones, es el hecho de cuáles eran los dos más grandes mandamientos o los mandamientos más grandes. El Señor Jesucristo contestó, y ustedes lo saben porque constantemente lo hemos reiterado, es que amarías al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pero la segunda es que amaríamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es una relación. No podemos desenfocar del motivo, del propósito de Dios cuando dos de los más grandes mandamientos tienen que ver con relación. Relación con Dios y relación con los demás. ¿Cómo están nuestras relaciones? Seguramente que mientras hablo algunos están haciendo un checklist rápido. La computadora, todo lo que da. ¿Cuáles, Señor? ¿Cuáles? Seguro que en el camino hay alguien por ahí que necesitamos que sea restaurada la relación. Y Dios me llevó a la experiencia. Yo sé que algunos siguen leyendo la Biblia en un año, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan que al inicio del año arrancamos con la lectura de la Biblia en un año? Algunos todavía siguen, ¿verdad? Usted sabe que y esto lo digo entre paréntesis, nada que ver, pero se lo voy a decir como quiera. El día 10 de enero celebraron el día de las personas que renuncian a los propósitos. Hay un día oficial en Estados Unidos que es el día de la renuncia, porque renunciaron a sus propósitos de año nuevo.
Yo lo cancelé en el nombre de Jesús. Yo espero que usted no esté celebrando eso y que siga leyendo la escritura en un año. El día de la renuncia no existe. Para nosotros celebramos todos los días el día de la victoria. Amén. Y así que se quede. Pero dentro de lo que hemos estado leyendo, justo llegaba a la experiencia de José y de sus hermanos. Si usted es como yo, de que mientras está leyendo la narrativa o la historia se mete así en todos los elementos y empieza a imaginarse, yo echo a volar mi imaginación y me estoy imaginando a José con los hermanos y en el campo y esclavo por los amalecitas, y luego con Potifar y la esposa de Potifar, y luego en la cárcel. Usted conoce la historia de José, no pienso contársela toda porque después se me va todo el tiempo, pero eso digo, Señor, cuántas cosas. Y en cada elemento encontramos que José tuvo que tener un cierto tipo de relación. En su experiencia inicial con sus hermanos, José estaba un poco inmaduro, llegó un poco presuntuoso frente a ellos y les dijo: miren mi túnica, colores, mi papá, ustedes no tienen, yo sí tengo. Y ustedes saben cómo son los chicos, ¿no? José estaba en ese momento donde entendía y reconocía el favor de su padre. Para los que son padres, tengan cuidado, no le anden enseñando a sus hijos que son los preferidos. Conmigo tuvieron mucho cuidado. Nunca me dijeron que yo era el preferido. Yo lo supe todo el tiempo. Pero nos encuentra un momento de relación. A veces enfrentamos relaciones con cierta inmadurez y cometemos errores. No lo justifico, pero le digo que eso sucede y es posible. Y se generan en tiempos distintos. Después entramos en momentos donde quizá maduramos un poco, pero no entendemos las circunstancias. Nos dejamos llevar por el impulso interno, ¿no? Algunos somos como, algunos se auto marcan y dicen que son de mecha corta, ¿no? Pues váyale cambiando la mecha para empezar, póngale una más larga. Y a veces reaccionamos, no digo pensando, pero instintivamente, y generamos un conflicto, porque todo lo que gira a nuestro alrededor es una relación. Con José sucedió lo mismo. Él estaba en una situación, pasó de ser esclavo, entró a la casa de Potifar. Pero si algo dominó en el corazón de José, fue justamente su condición frente a Dios. Porque dentro de la relación que la mujer de Potifar estaba tratando de presionar, José, en su relación directa con Dios, entendió que él no podía traicionar la confianza y el amor de Dios primero, y segundo, no podía traicionar la gracia, el favor que él tenía frente al esposo Potifar. Fue José una segunda etapa de su vida con un poco más de madurez, y le permitió entender una parte diferente de su relación con los demás. Después José entró a una tercera etapa, que fue su relación con el carcelero. Que por cierto, le digo entre paréntesis, que si José tuvo habilidades para poder administrar todo Egipto en su momento, fue porque fue instruido por pudo político que estaba en la cárcel y administradores del rey. De ahí adquirió José la experiencia. Y fue otra etapa, porque en esa etapa, cuando Dios reveló un sueño, uno de el panadero del rey, que también estaba dentro, se olvidó, el copero, perdón, se olvidó de José. Y cuando tuvo la oportunidad de destacar la virtud de José, en su momento no lo hizo. José pudo frustrarse, como puede suceder en cualquiera de nosotros. A veces reaccionamos, no generamos una buena relación con los demás por nuestra frustración.
sentimos que la vida no es justa, que lo que estoy viviendo no debe de ser, y acusamos a quien sea y nos desquitamos con quien podemos. No dijo amén, pero así sucede, porque hay frustración. José pudo hacerlo y pudiera haber dicho cualquiera, está en su derecho, pero no lo hizo. Supo aguardar pacientemente hasta el momento preciso. Eso es un tercer grado de madurez en nuestras relaciones. Se lo estoy diciendo anticipadamente, porque yo no sé en qué etapa vaya usted, pero lo que le digo es que todo se va adquiriendo en un proceso de relación con Dios y con los demás. Hay cosas que Dios anticipa y hay muchas cosas que Dios no anticipa, porque Dios nos prepara en el camino. Usted y yo estamos constantemente en la mesa del alfarero, donde Él constantemente está moldeando, hasta que logra formar en nosotros esa vasija de honra que dé testimonio de Él en todas las cosas. Y las relaciones son parte crucial de lo que Dios hace o a quien Dios usa para formarnos. Usted dirá, mira hermano, yo traigo aquí como a 2, 3 atravesados. Dios los está usando. No les tenga coraje, ámelos y agradézcale a Dios por la vida de los 2, 3 que traiga atravesados y sáqueselos de ahí. Ore por ellos, porque esos 2, 3 son parte del propósito de Dios. Son quienes Dios pone en el camino para hacernos madurar en su propósito divino. Perfecto. Dios nos lleva ahí. Pero llega la parte final, conclusa. Y es lo que yo voy a leer. Qué introducción sota, ¿verdad? No se preocupen. Como quiera voy a cortar. Tranquilos. Llego a la cuarta parte, donde encontramos a José con sus hermanos. José les había dicho en su sueño, ustedes se me van a inclinar. Y los hermanos así, ya saben, ¿cómo crees? Pero después de varios años, algunos teólogos dicen que pasaron por lo menos 30 años hasta que se dio el cumplimiento de la visión de José. Y después de 30 años, José estaba ahí frente a sus hermanos y sus hermanos inclinándose frente a José. Y bueno, ustedes saben la historia, ustedes saben que José proveyó, finalmente se reveló a los hermanos y encontró un momento ya final después de la muerte de su padre, donde finalmente los hermanos dijeron, ya se fue mi papá, ya no está nada, ¿qué va a detener a José? Se va a vengar, nos va a mandar por todos los lados o nos va a encarcelar. Y llegaron con esta argumento frente a José. ¿Y sabes qué, José? Papá antes de irse nos dijo que nos cuidaras, que tuvieras cuidado de nosotros, que no nos mandaras a ningún lado, que nos perdonaras por todo lo que nosotros hicimos. José lo había sanado porque había madurado, pero los hermanos no. Ellos seguían teniendo en mente que cuando no estuviera el papá, el mundo iba a arder para ellos. Pero entonces llegamos a este punto. Justamente en este pasaje, Génesis 50, 16, que dice: entonces enviaron a José un mensaje que decía antes de morir: tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso yo soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo
para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Eso fue un proceso de restauración profunda. Los hermanos seguían con el trauma de lo que habían hecho. Los hermanos seguían preocupados por cómo José iba a reaccionar. Su visión se había cumplido, estaba en la posición como para hacer lo que quisiera con ellos, estaba en las condiciones para que pudiera tomar venganza y poder ver su sueño de venganza cumplido con sus hermanos, pero no. Su grado de madurez lo llevó a entender el propósito de Dios. Las relaciones nos encausan a cumplimiento de un propósito perfecto de Dios. No sabemos por qué Dios lo permite, no entendemos por qué las cosas se generan, no sé por qué tengo que tratar con él o tratar con ella o estar en estas condiciones, pero todos estos elementos enfocados en las relaciones nos llevan a tener en claro que Dios tiene anticipado algo que yo no veo, que no entiendo en el momento, pero que todos esos elementos, como yo se lo dije anticipadamente, forman parte del cumplimiento de lo que Dios intenta hacer con nosotros. En ese momento José lo entendió y empezó un proceso de restauración hacia sus hermanos. Sus hermanos, note algunas cosas en este pasaje. Sus hermanos no tenían en claro aún, porque ellos hablaban del Dios de su padre, no del Dios personal. Eso es un elemento crucial. Yo no puedo tener en claro lo que Dios quiere hacer si yo no personifico o personalizo mi relación con Dios. Mi restauración en mis relaciones tiene que iniciar con Dios. Yo no puedo decir el Dios de mis padres, tengo que decir mi Dios. Porque lo que contestó José fue justamente su relación con Dios inicialmente. No se preocupen, no tengan miedo. Paren de estar con esos problemas de sufrimiento. Dios me mandó. Dios los usó a ustedes. Ustedes fueron un instrumento para el cumplimiento del propósito. Y luego al final, yo me imagino, no sé si usted, pero cuando yo leía esta parte, José seguramente les dijo: vénganse, chiquitos, tranquilos, acá. Acérquense. Y les dio, bueno, ya porque tengo confianza. Tranquilos, yo te voy a seguir cuidando. Yo voy a seguir aquí en paz. Tiene que haber un espíritu afín, porque lo primero que Dios trabaja es una afinidad de espíritu, de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros. La Biblia dice que José se acercó a ellos y le dijo: Dios me puso aquí para ti. Yo llegué antes para que cuando ustedes llegaran ya pudieran estar aquí. Y dice al final que Él los reconfortó, los abrazó, les habló con ternura. Pero José estaba en un llanto, porque él podía ver y sentir el corazón de sus hermanos. La restauración de relaciones no se genera solamente, escucha esto, en te perdono y se acabó. No, porque a veces decimos te perdono y Dios te bendiga. Para empezar, ni lo perdonó, y segundo, tampoco quiere la bendición. La afinidad en el corazón de Dios es decir, te perdono. Dice la Biblia, lo leímos, José se echó a llorar, sintió la necesidad de restauración en sus hermanos, sintió el dolor de ellos, sintió el temor de ellos.
Tantas veces en las relaciones solo pensamos en nosotros y no nos permite ver el dolor de los demás. El que traes atravesado sufre más que tú y no lo sabes porque estás tan enfocado en ti mismo, porque no has creado una afinidad con el corazón de Dios. El único que puede poner sensibilidad hacia el enemigo es Dios, porque Él nos llama a amar a nuestros enemigos. Él amó a los que lo vituperaron. Él amó a los que lo golpearon. Él amó a los que cargaron sobre de Él la cruenta cruz en el camino a la vía dolorosa. Él amó a los que clavaron, los pusieron los clavos en esa cruz. Él amó a los que se burlaron mientras Él estaba en un sufrimiento en la cruz del Calvario. Él sufriendo el dolor a todo lo que da, y aquellos riéndose. Pero el Señor le dijo: Señor, no les tomes en cuenta su reacción, su actitud. Ellos se están doliendo más que yo. Es la maldición del pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios nos está llevando a esa línea tan particular para poder restaurar nuestras relaciones con Dios inicialmente. Y en los pocos minutos que me quedan, voy a enfocar particularmente en por qué para Dios es tan importante generar una restauración entre nosotros y Él. Obviamente la afinidad de corazón nos da la oportunidad de ver más lejos, hacia el interior de aquellos que sufren. Pero Dios tiene propósitos más grandes en los que Él anhela que nosotros podamos tener en mente y podamos caminar hacia ellos y podamos lograrlo. Primero, si Dios anhela que nosotros podamos restaurar nuestra relación con Él, es porque Él anhela restaurar su imagen en nosotros. Cuando tú no estás en el Señor, obviamente estás fuera de Dios, y eso significa que no eres el reflejo de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, porque su deseo era que su creación, lo cantamos ahora, que su creación diera testimonio de Él. No solo en la belleza, no solo en lo que se exhibe exteriormente, pero desde el interior. Nosotros somos el reflejo de Dios, pero que parte desde el interior. Amar como Dios ama, hacer como Dios hace, anticipar como Dios anticipa, planear, administrar, todo como Dios lo haría. Eso se restaura en la imagen de Dios. ¿Por qué el ser humano a veces es tan cabezón? ¿O somos tan cabezones? Porque la maldición del pecado nos ha generado conflictos. No administramos correctamente los pensamientos. Eso hablamos antes. Y si alguien quiere saber de administración de pensamientos, vaya a YouTube y se va a encontrar esa prédica. Pero al Señor querer restaurar su imagen en nosotros, restaura nuestra línea de pensamientos, restaura el carácter y la autoridad. La Escritura dice, Primera de Juan capítulo 4 verso 8, pero el que no ama, escucha, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese es el carácter de Dios. Escucha, el carácter de Dios no es mecha corta, el carácter de Dios no es irascible, el carácter de Dios no es bondadoso de más, el carácter de Dios es amor. Y no amor como el tuyo y el mío, amor sin condiciones, sin reservas, sin escatimar nada. Dios quiere restaurar esa imagen en nosotros. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede.
Pero nosotros tenemos que tener una voluntad rendida para que Dios pueda actuar. Segundo, Él quiere restaurar su poder y autoridad, su dominio, el dominio de Dios sobre todo lo creado. Lo cantábamos hace un instante. Y restaurar la imagen de Dios en nosotros es restaurar la autoridad sobre todas las cosas. Porque hay milagros, porque hay dones espirituales, porque algunos pueden sanar enfermos, porque Dios está restaurando su autoridad sobre no solo sobre lo natural, pero aún sobre lo sobrenatural. Y eso se restaura. Restaurar tu relación con Dios, restaurar tu relación con el Altísimo, es restaurar su imagen que revela su carácter y su poder y autoridad. ¿Por qué no te dominas frente a la tentación? Quienes buscamos constantemente a Dios, luchamos. Muchas veces vencemos, otras cuantas no vencemos. Pero vemos la autoridad de Dios frente a los desafíos. Yo le tengo que decir, esto lo sabe mi esposa, pero así son confesiones del domingo. Yo en la universidad tuve una novia que no era mi esposa. No fue la única, mi amor, no hubo otra. Pero yo sabía que yo no estaba bien en esa relación. Yo sabía que no era la persona que Dios tenía para mí. Y estaba consciente que esa relación tenía que terminar. Pero usted sabe, universitario, solo, lejos de casa, sin familia, siempre uno busca afinidad con alguien para sentirse un poquito más seguro. Y yo le decía al Señor, Señor, yo tengo que terminar, pero no puedo. Emocionalmente no puedo. Le dije, tú tienes que hacer algo extraordinario del tamaño tuyo para que yo corte aquí. Dije, porque si yo no corto, entonces sí me voy a meter en serios problemas. Y yo le tenía miedo a los serios problemas con Dios. Y todavía. Me acuerdo que ese verano regresé a casa y dije, Señor, tienes que hacer algo. Estábamos ya por regresar al tiempo ordinario de clases y justo una semana antes me hablan de la universidad y me dicen, no me decían señor Montoya, me decían joven Montoya o estudiante. ¿Sabe? La escuela está atravesando por alguna crisis económica. Jamás había habido una crisis económica en la universidad. Dice, y su facultad acaba de cerrar temporalmente. En otras palabras, de la noche a la mañana no existía mi carrera. Y algunos hubieran dicho, pues qué tristeza. No, yo me alegré. Como cantaba el coro, me alegré al oírle decir. Y di un brinco. Dije, gloria a Dios. Y me dice el del otro lado, what? Dije, praise the Lord. Porque eran gringos. Dice, entonces, dice, ¿puede hacer otra carrera o esperar a ver qué sucede? Le dije, no se preocupe, ahorita yo busco. Y empezamos a mover por todos lados y gracias a Dios, Dios abrió una puerta. En cosa de 3 días, 2 días, estaba en Texas y luego me transferí a la universidad en California. Mire que el Señor lo hizo perfecto, me puso tan lejos. Me mandó hasta el otro extremo. Dije, si lo voy a hacer bien, dijo el Señor. Ese verano ya no regresé ni por nada. Lo que tenía, que no era gran cosa, pues uno sabe, es estudiante. ¿Qué acumula uno en ese tiempo? Nada.
Los estudiantes me están viendo. Y me mandó al otro extremo. Ese verano, en coordinación aquí con mi señor padre, armamos un carrito que estaba por ahí como que en términos medios defectuosos o no muy bien. Como quiera lo armamos y como quiera llegué. Y el extremo, en ese momento ya no hubo relación, ya no hubo contacto, ya no hubo nada. Por ahí se planeó que yo pudiera volar a Texas. Yo empecé a estar tan ocupado y tan involucrado en las actividades de la universidad que en ese momento se rompió totalmente la relación. Y yo en esa ocasión, cuando yo tomé conciencia, le dije: gracias, Señor, porque yo sé que todo esto tú lo hiciste por mí. No terminó el semestre, cuando la carrera donde yo estaba en la universidad previa ya había arrancado otra vez. Yo le dije: Señor, tú lo hiciste. Así de ese tamaño tú lo hiciste. Porque Dios hace las cosas extraordinarias, el poder, el dominio, la autoridad, las relaciones que deben ser o las que no deben ser. Dios tiene atención de ellas, y cuando Dios quiere restaurar su imagen en ti, te da el amor y te da el poder y la autoridad para que las cosas sean hechas y tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Vamos, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dejemos que Dios actúe en nosotros. Restauremos nuestra relación con Dios. ¿Cómo va a ser Dios para que nada estorbe? Tú no te preocupes, solo pídeselo y Él va a hacer lo que Él hace. Si tiene que ser más que extraordinario, lo va a hacer más que extraordinario. Y tengo otros testimonios, pero no es día de testimonios. Pero he visto la mano de Dios. Dios rompió una relación innecesaria, una relación que perjudicaría y que quizá hubiera evitado su propósito, y lo hizo extraordinariamente. Solo encomienda a Jehová tu camino. Segundo, Dios desea restaurar, y voy cerrando, estoy terminando ya. Primera parte del mensaje del tercer sermón. Dios desea restaurar comunión contigo. Hablar. Uno de los conflictos más severos de esta generación, a pesar de estar en la era más comunicada, es la falta de comunicación. Dios quiere restaurar nuestra comunicación con nosotros. El pastor predicaba esta mañana que la oración es el vínculo, es el medio, es el vehículo. Necesitamos comunicar con Dios otra vez. Escucha, comunicar desde la perspectiva científica es saber emitir y recibir el mensaje. Nosotros emitimos. Dios esto, Dios aquello, Dios aquello, Dios aquello, Dios aquello. Dame esto, dame aquello, dame aquí, dame allá, dame allá. Pero no nos detenemos para escuchar y comunicar. Dios quiere restaurar nuestra comunión con Él. Juan 14:3 dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo esté. Jesús, a través de la vida del apóstol Juan, revelaba esta realidad. Señor, yo quiero estar con ellos. Él sabía que en el pecado muchos no querían estar con Él, pero Él quería restaurar esa comunión. Dios desea restaurar su paz en nosotros. No podemos llevar buenas relaciones cuando no hay paz. No, siempre inquietos, siempre ansiosos.
Y el Señor dijo: yo quiero que tengan paz en la mente y en el corazón. Juan 14:27 dice: y la paz que yo doy, escucha, me encanta. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Lo mismo le dijo José a sus hermanos. Dios quiere restaurar paz, y paz real. Paz real en medio de la tormenta. Dios quiere restaurar. Y para mí, en este tiempo que estamos cerrando ya esto, para mí, y creo que para ti también y para Cristo, esto es el meollo de todo. Dios quiere restaurar una eternidad en su presencia. Cuando somos restaurados en el anhelo de una eternidad en presencia de Jesucristo. Yo les decía, estoy súper emocionado de lo que va a suceder el fin de semana, pero más me emociona saber qué va a suceder cuando esté en presencia del Señor. Wow, qué emocionante. No puedo ni alcanzo a imaginar todos los días adorando al Señor, todos los días exaltando su gloria, todos los días, no sé si espíritu, cuerpo, no sé exactamente, porque esos son misterios, pero quizá por ahí volando y sintiendo el amor, la gracia, la misericordia de Dios en mi vida. Lo único que sé es que Él tiene mucho más que darme que yo que pedirle. Y Dios quiere restaurar la eternidad en su presencia. Vamos, dale un aplauso a Jesucristo. Por eso Dios quiere restaurar relaciones. Y si tú te das cuenta, es todo por ti, no tanto por Él, sino por ti. Porque el que se pierde eres tú. El que no alcanza la misericordia eres tú. El que no alcanza a ver las bondades eres tú. Pero cuando restauras tu relación con Dios, entonces empiezas a ver, empiezas a sentir y empiezas a vivir la realidad de Dios en tu vida. Por eso, en este momento, si una petición yo te hago, es que anheles en tu corazón restaurar tu relación con Dios. Paso uno en una restauración. Restaura tu relación con Dios. Después de esto va a venir todo lo demás. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios, y después Él va a añadir todo. Todas las demás relaciones que por ahí necesitan atención, de eso hablaremos en las siguientes semanas. Dios les va a empezar a poner todo en su punto. Las va a conectar aquí, las va a conectar aquí, las va a conectar aquí. Soberanamente, increíblemente. Ahora que estoy en misiones, hice relaciones en la universidad que jamás pensé en encontrarme otra vez. Y me he encontrado amigos míos en lugares del mundo que ni me imaginaba, y que empiezan a formar parte del plan de Dios para el avance de su obra. Mis hermanos, empecemos. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, pero yo no quisiera que tú te fueras de aquí esta noche o esta tarde sin poder restaurar esa relación con Dios.
No me gustaría que salieras de aquí como llegaste, sin una certeza de cómo está tu relación con Dios. Pero si en tu corazón tú sabes que no ha sido la relación que tiene que ser, que no estás en la conexión que tienes que estar, yo te voy a invitar para que por unos momentos tú vengas aquí delante del Señor y le digas: Señor, ayúdame. Que hoy sea el principio de una restauración de relación con Dios.